Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35, nos dice la Escritura: el siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Una de las diferencias más espectaculares que hay entre las religiones falsas y la religión verdadera es que en las falsas tú puedes elegir a quién adoras. ¿Qué virgen te gusta más? ¿Qué santo te gusta más? ¿Qué ídolo te gusta más? Además de entre todo el repertorio que tienes de ídolos e imágenes para elegir, le puedes atribuir cualidades especiales. Porque esta virgen de tal tiene la cualidad tal. Porque San Cristóbal, como todo el mundo sabe, guarda a los conductores. Como Santa Bárbara, si truena, nos defiende. Y entonces uno puede ir combinando dioses, atribuyéndole poderes y permitir que hagan en tu vida todo lo que uno se imagina. Por eso muchos tienen estampitas, imágenes, tienen pues altares en sus casas llenos de idolatría, y ante ellos se ponen de rodillas y le atribuyen poderes realmente espectaculares. No sé si os habéis dado cuenta, si habéis visto algún partido de fútbol, que algunos futbolistas cuando van a entrar al terreno no entran con el pie izquierdo, hacen un pequeño baile para entrar con el derecho. Luego se santiguan y luego hace todo tipo de cosas y al final pierden el partido. No sé si eso podrían tenerlo en cuenta también. Pero en cambio la religión verdadera, mientras que la religión falsa tú eliges a tus dioses, en la religión verdadera Dios te elige a ti. Así que aquí tenemos un cambio absoluto. Él elige a unas personas determinadas, según nos dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Elige, por tanto, quién le adora. Elige cuándo le adora. Cualquier día se le puede adorar, pero especialmente el domingo, que es el día exclusivo para la adoración. Y también nos enseña cómo debe ser adorado, no de cualquier manera, porque Él establece en su palabra también los principios que deben mantenerse, los principios que nosotros le llamamos principios regulativos de la adoración, porque es Dios quien establece la adoración, no somos nosotros. Si tuviéramos un ídolo falso, lo estableceríamos nosotros, porque va a nuestro antojo, a nuestro criterio y según nuestra creatividad, que siempre es desbordante. Pero el Dios eterno de la religión verdadera no actúa así. Él marca cómo debe ser adorado, cuándo debe ser adorado y de qué manera debe ser adorado. Esto es importante.
Esta semana pasábamos por delante, Sharon y yo, de la fachada de una iglesia católica y había un rótulo en la pared que decía: Jesús tiene sed de ti. Vaya, sorprendente. Así que Jesús tiene sed de ti. Es decir, que un ser todopoderoso, perfecto y puro tiene sed de un hombre mortal, podrido, corrompido y muerto. Vaya aspiración. Bueno, si vemos el mundo en el que nos desenvolvemos, podremos detectar que todo está al revés. Todo está al revés. El sentido común ha desaparecido por completo. Lo vemos en la política, lo vemos en los centros educativos, lo vemos en la mal llamada ciencia y, por supuesto, todo esto se expande para crear una religión falsa, que es lo que nos envuelve también en el entorno de la cristiandad. La Escritura en el Salmo 63 nos dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Quizás estuviera el salmista equivocado, pero él dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Así que aquí tenemos una de las breves indicaciones que se extienden a lo largo de toda la Escritura, que nos habla de cómo nosotros debemos tener sed de Dios. Además, el mismo Señor Jesucristo más adelante nos dirá: quien tenga sed, venga a mí y beba. Pero al revés no funciona, al revés no existe. Pero sí, en nuestro mundo todo se puede aceptar. Todo está al revés, como digo. Pero según la Escritura, lo que produce el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Es que tengamos sed de Dios. Es Dios quien lleva a cabo por su voluntad el poner en nosotros esta necesidad de hambre y de sed de Él. Es Él quien salva a quienes escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en nuestra época, bueno, esto ya viene de bastantes siglos atrás, parece que no. Esto no es así. Somos nosotros, que estamos muertos espiritualmente, quienes desde esa condición de muerte y corrupción podemos operar el milagro en nosotros mismos de traernos a la vida. Esto es lo que en la inmensa mayoría de la cristiandad se predica. Había un cómico español que contaba una serie de cuentos anecdóticos y decía: cuando yo nací, no había nadie en mi casa. Se habían ido todos. Y cuando por fin, después de bastante tiempo, aparecieron mis padres, me dijeron: ni se te ocurra volver a nacer otra vez así. Bueno, pues esto es lo que mantienen los que creen que se salvan por sí mismos. Se salvan de forma esporádica, como las setas y los champiñones. Crecen desde la nada y se salvan a sí mismos. De todo esto iremos hablando en el desarrollo de esta serie sobre la vida del Señor, porque la evidencia muestra que lo que está contando la cristiandad es más bien el cuento de las falsas religiones y no lo que Dios ha establecido con rigor en su palabra. Así que tenemos que estudiar la palabra con rigor, en el contexto general de las Escrituras. Hoy veremos 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar los primeros discípulos. Estamos haciendo la secuencia de toda la vida del Señor, por lo tanto vamos en orden cronológico con todo lo que está ocurriendo. Veremos los primeros discípulos. En segundo lugar, veremos quién encuentra a quién. ¿Es Cristo quien nos encuentra a nosotros o somos nosotros quienes encontramos a Cristo? En tercer lugar, vamos a ver los prejuicios que se levantan desde el corazón humano para no aceptar la verdad. Y en cuarto lugar, veremos un incidente particular que tiene que ver con esta higuera donde estaba Natanael. Veamos entonces el primer punto, los primeros discípulos. El texto que nos ocupa es bastante rico en detalles. Todo este texto que hemos leído se desarrolla en 4 días. La ubicación de estas fechas se encuentran cerca de la Pascua, lo cual nos sitúa en la época de la primavera. Y es la primera Pascua en el ministerio del Señor. Ahora entra a fondo en su ministerio. Ha cumplido 30 años y va a empezar su ministerio. La primera escena que nos hemos encontrado, en sermones pasados lo veíamos, se situaba en la orilla izquierda del Jordán, en la zona de Betábara. Y allí vimos a Juan como testigo. Una de las funciones más importantes que estuvimos destacando del ministerio de Juan el Bautista me refiero, fue la de dar testimonio de Jesús como el Mesías, aquel que había sido anunciado por los profetas, ampliamente anunciado. Y iba a ir delante del Mesías Elías,
que coincidía con el carácter y la fortaleza de Juan el Bautista. Él era el que iba a ir abriendo el camino. Ahora nos encontramos a nuestro Señor preparando su ministerio y escogiendo a sus primeros discípulos. Curiosamente, algunos eran ya discípulos de Juan, lo cual prueba que Juan estaba preparando un pueblo bien dispuesto para servir al Señor. Juan el Bautista se encuentra en un lugar destacado cerca del Jordán, pero mientras que el día anterior se había dirigido a la multitud, hoy está con 2 de sus discípulos. Y ante ellos, y viendo que Jesús se estaba acercando, les dice: «He aquí el Cordero de Dios». Este es el que estábamos esperando. Nuevamente hace esta afirmación con la diferencia de que ahora el texto nos dice: «Y le oyeron sus discípulos», cosa que antes no había ocurrido. Pero ahora sí, los discípulos le escuchan. Y siguieron a Jesús. Ante lo cual el Señor les pregunta a estos discípulos que le estaban siguiendo: «¿Qué buscáis? ¿Por qué venís detrás de mí? ¿Qué es lo que queréis?». Los discípulos rápidamente le preguntaron por el lugar donde vivía, y el Señor les invita a ir. No se nos dice si era una cabaña compuesta de ramas y pieles, que es como solían hacer los nómadas en aquella época, o era una casa hecha con ladrillo, la que tenía el Señor. Uno puede pensar, bueno, el ladrillo es casi de nuestra época. Bueno, no nos olvidemos que cuando Israel estaba cautivo en Egipto, hacían ladrillos. O sea que esto es más viejo que la rueda. Así que podía tener una casa de ladrillo. No sabemos qué casa tenía, pero tenía una casa porque se fueron con él ese día. Lo que ellos estaban buscando, en realidad, era una oportunidad para hablar de forma ininterrumpida con el Señor, porque era bastante difícil hacerlo con tanta gente alrededor. Necesitaban un espacio, necesitaban estar a solas con el Señor, necesitaban preguntarle, inquirir, recibir el mensaje. Así que fueron con el Señor al lugar donde vivía. Se nos dice entonces que era la hora 10. El versículo 39, venid y ved, ya que querían ver, pues venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba el Señor, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, ¿cuál es la hora 10? Aquí debemos distinguir las diferencias del uso horario, porque los judíos contaban las horas de una manera y los romanos contaban las horas de otra manera completamente distinta. Para el judío la primera hora eran las 6 de la mañana, eso es la primera hora. Por lo tanto, la hora 10 para ellos serían las 16 horas, es decir, las 4 de la tarde. En cambio, los romanos usaban el horario que nosotros estamos usando. Nos han transmitido el horario romano. Por lo que la hora 10 puede significar o las 10 de la mañana o las 10 de la noche, una de las dos. Ahora bien, si tiramos del texto, vamos a ver en qué situación estamos. Nos inclinamos a pensar que, dado que el Evangelio de Juan está escrito para cristianos gentiles, es más acertado interpretarlo según la hora romana, es decir, serían las 10 de la mañana, porque además el texto nos dice que se quedaron aquel día con él. Entonces, si eran las 10 de la noche, se quedarían para dormir. Pero no fue así. Se quedaron porque querían hablar con él, profundizar. Y esta hora, las 10 de la mañana, era una buena hora para poder estar todo el día hablando con el Señor, que era su objetivo fundamental. A partir de este mensaje profundo que conmovió la vida de estos hombres y que la cambió por completo, se nos relata de qué manera fueron hallados los distintos discípulos del Señor. Este es el momento donde el Señor cruza el Jordán para seguir camino a Galilea, y allí encontró a Felipe, que era de la misma ciudad que Andrés y que Pedro, de Betsaida, que estaba cerca de Capernaum. Posiblemente los 3 eran discípulos de Juan. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Felipe, sígueme, él obedece al momento. Esto es impactante. Él obedece al momento. Así que Juan sí que había preparado el camino del Señor, porque en cuanto el Señor le llama, rápidamente obedece. Esta lección es interesante y no nos puede pasar desapercibida, porque de entre todos los discípulos, solo Andrés y Felipe tenían nombres griegos, solo ellos dos. Así que cuando mucho tiempo después los griegos quisieron ver al Señor, se lo hicieron saber primero a Felipe, y entonces él y Andrés se encargaron de llevar las peticiones de los griegos al Señor. Así que veis aquí cómo la cultura influye.
para canalizar todo correctamente y que no haya malos entendidos ni cosas en las cuales se pueda uno perder. Felipe aquí halló a su vez a Natanael, que era de Caná. Todos los comentaristas coinciden en que este Natanael realmente es Bartolomé. Natanael es un nombre hebreo que significa Dios ha dado, pero Natanael corresponde a Bartolomé. El primer pensamiento al que nos puede llevar este pasaje es al de un pastor que busca a su oveja. Y aquí encontramos a Jesús, que es el pastor, y vemos cómo halla a cada uno de los que van a ser sus discípulos. Pero es Jesús quien toma la iniciativa. Es Jesús quien toma la iniciativa. Es Él quien los llama. Y esto no puede pasarnos inadvertidos porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién encuentra a quién? ¿Quién encuentra a quién? Nuestro texto es bastante consistente. Nos dice el versículo 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Así que es el Señor quien se dirige a Felipe. Es el Señor quien toma la iniciativa, se dirige a Felipe y le dice que le siga. Es el Señor el que ha tomado la iniciativa y es el Señor quien ha llamado a Felipe. Sin embargo, si os fijáis en el versículo 15, habla Felipe y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y esto es muy interesante, porque es el Señor quien ha llamado a Felipe, sin embargo, Felipe dice, hemos hallado, como si hubiera sido él. Él se atribuye la acción de hallar a Cristo, pero anteriormente hemos visto que Cristo le halló a él. Esto evidencia que cuando Cristo nos encuentra, parece como si nosotros le encontrásemos a él. Y cuando relatamos esta experiencia no decimos, Jesús me halló. No, decimos, me convertí. Yo me convertí. Es lo que decimos. Parece que he sido yo quien ha llevado a cabo la acción de la conversión. Pero esto no es así. Es como cuando nos hacen una pregunta personal para que hablemos de nuestros orígenes. Y decimos, yo he nacido en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Yo he nacido, pero yo no he nacido. Yo no me he nacido a mí mismo. Es una forma de hablar. Me han nacido, porque no ha dependido de mí. Conmigo no se ha contado, ni con ninguno de nosotros. El Espíritu de Dios llevó a cabo la obra del nacimiento físico, porque es lo que Él ha establecido en la ley para este mundo. Y así todos los seres humanos venimos a la vida. Pero a ninguno de nosotros se nos ha preguntado, ¿quieres nacer? ¿Dónde quieres nacer? ¿Quieres ser hombre o mujer? En nuestros días puede ser hasta perro. ¿Qué quieres ser? No se nos ha preguntado. Hemos nacido cuando Dios ha querido, en la época que Él ha querido, en la familia que ha querido, y nos ha dado el sexo y el género que Él ha querido y las capacidades intelectuales y físicas que Él ha considerado. Pero nosotros no hemos participado en nada. Nada ha dependido de nosotros. Pero es una forma de hablar. Yo he nacido, pero yo no he nacido, me han nacido. Lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Cuando decimos yo me convertí, no podemos mantener que eso sea literal. Porque para un ser humano, el venir a la vida espiritual desde la muerte espiritual en la que nos encontramos es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Se necesita la obra todopoderosa del Espíritu Santo, que es quien produce la vida. Lo mismo que es lo que hizo cuando estaba en la faz, en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo, y entonces todo empezó a venir a la vida por la palabra de Dios. Quien ejecuta el traer a la vida es el Espíritu. Lo hizo en el mundo material, lo hace en el mundo espiritual. El Espíritu es quien lo hace. Pero sí aparece a nuestra mente. Hablando de nuestra experiencia, lo manifestamos como si Jesús hubiera estado perdido y nosotros lo hubiéramos encontrado. Jesús tiene sed de ti, pero esto es inviable. Soy yo el que tiene sed de Jesús.
pero esta sed me la produce el Espíritu, no porque yo tenga en mis capacidades algo que lo pueda determinar, sino es por la obra poderosa que el Espíritu hace en mí para traerme a la vida. Juan es bastante enfático en esto y lo iremos viendo en el desarrollo de esta serie. Por ejemplo, en Juan 1:11 se nos dice del Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente tienes que creer y ya eres hijo de Dios. Pero el texto sigue y dice, los cuales, ¿esto que son hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que es Dios quien engendra nueva vida para sacar de la muerte a los que estábamos muertos y traernos a la vida. No depende de nosotros. Es que ha sido la voluntad de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esto venimos a la vida, por la voluntad de Dios. Esto es una paradoja. No existiría la palabra paradoja si no existieran las paradojas. Pero esto es una paradoja, es decir, dos verdades que parece que son contradictorias, pero que son ciertas. Esto lo hemos dicho aquí multitud de veces. Hay dos voluntades, Dios y el hombre. Dios obrando y el hombre obrando. Dios buscando, el hombre buscando. Dios hallando, el hombre hallando. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, predicamos doctrinas bastante contundentes y duras para el orgullo humano, pero verdaderas. Pero si nos vamos a la perspectiva del hombre, vamos a predicar algunas doctrinas que no son nada sanas y vamos a dejar a la decisión del hombre su elección para salvarse, lo cual es completamente imposible. Imposible. Por supuesto que no vamos a ir predicando y evangelizando diciendo vamos a ver si eres cristiano y si Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo. Eso no lo podemos decir cuando estamos evangelizando, porque nosotros no sabemos a quiénes ha llamado el Señor. Es como a un niño, a un bebé, no le vamos a dar un bocata de chorizo, porque es un bebé, solamente puede tomar leche. Cuando crezca y tenga 20 años le daremos eso y mucho más, y si no, los padres que tienen hijos en edades adolescentes verán que la nevera desaparece. Pero es una cosa de la edad. Se comen todo lo que hay por delante. Bien, el asunto es que cuando Jesús encuentra a un pecador y éste reconoce que ha hallado a Cristo, entonces ocurre una serie de cosas en su vida. Ya sabe que Cristo le ha salvado, no por sus propios méritos, sino por la obra poderosa del Espíritu de Dios. Pero ocurren entonces varias cosas en su vida, porque hay un cambio en cómo percibe la vida. Hay un cambio en cómo percibe la vida. Empieza a descubrir el engaño causado por este mundo, como todo lo manipula y lo presenta de forma demagógica para venderte algo que es todo mentira. Empieza a percibir el engaño de Satanás, cómo está detrás de todas las ideologías y cómo lo mueve absolutamente todo para derribar a Dios de su trono y ponerte a ti en el suyo. Y también empieza a conocer su corazón, porque dice Pablo, yo no conocería que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Pero como la ley dijo, no codiciarás, entonces yo encontré que era codicioso. Y entonces la ley me mató. Por eso tenemos que predicar sobre la ley. Es imprescindible. Porque si no predicamos sobre la ley, como un pecador puede venir al arrepentimiento si no sabe de qué se tiene que arrepentir, porque no existe la ley. Por lo tanto, lo primero es la ley. Lo primero es la ley. Como a esta persona Dios ya le ha dado la fe y el arrepentimiento, entonces hay algo que se produce en su vida a causa de este acontecimiento extraordinario que envuelve todo su ser. Y esto es, todos los que habéis venido a la salvación, lo identificaréis como el primer amor. El primer amor. Vamos, a cualquiera que se pone por delante, lo fusilamos. Le sacamos textos allí, vamos, porque no nos sabemos el Salmo 119 de memoria, si no se lo cantábamos ahí directamente y pretenderíamos que se quedase con nosotros hasta haberlo recitado por completo. Esto es lo primero que sale. A cualquiera que está a nuestro alrededor lo fusilamos continuamente con el Evangelio, porque tenemos todo lo que hemos recibido del Señor lo queremos compartir, y es algo tan extraordinario que no podemos dejar a nadie sin que participe de lo que el Señor nos ha dado. Es que es la vida eterna. Por lo tanto, para nosotros es
algo primordial que tenemos que transmitir, como sea, a todos los que nos rodean. Y esto es lo que nos encontramos también aquí. Después de que el Señor encuentra a Andrés, Andrés encuentra a Pedro y le habla de Cristo. Después de que Cristo encuentra a Felipe, Felipe encuentra a Natanael para Cristo. Todo aquel que es hallado por Cristo llega a ser un buscador de otros para Cristo. Es un mensaje tan extraordinario que todos los que hemos sido llamados tenemos esta experiencia, como decía antes. Esta es nuestra experiencia. Ahora, ¿cómo se debe llevar a cabo esta labor? Pues la debemos llevar a cabo con sabiduría y con inteligencia. Si somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado, nos vamos a esforzar de acuerdo a las circunstancias y a las oportunidades en dar a conocer el mensaje de salvación. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría, con sabiduría. Debemos conocer nuestro entorno cultural, porque no es igual cómo se predica en República Dominicana, lo digo porque he escuchado a los pastores de allí evangelizar, y digo, madre mía, si estos vienen a España, lo apedrean. Y yo el primero que le tiraría no una piedra, pero un tomate seguro. Porque así no se puede hablar. En nuestro contexto no se puede hablar así. Entonces uno tiene que saber en qué contexto cultural tiene que transmitir el mensaje. Si no sabes esto, mejor te callas. Pero tienes que conocer la cultura. Porque el mensaje tiene que llegar de forma natural y no provocando un escándalo o un rechazo inmediato por lo que se está transmitiendo. En la época del Señor había una gran expectación por la llegada del Mesías. Todos lo estaban esperando porque, como el Imperio Romano los dominaba, pues querían quitarse el Imperio Romano como fuera, y entonces la expectativa del Mesías que les iba a liberar del Imperio Romano estaba en la sangre de todos ellos. Tenemos que ser librados del Imperio Romano. Así que había una gran expectativa del Mesías. Esto nos indica que estaba bastante inmerso en la sociedad estas enseñanzas. Por lo tanto, cuando alguien hablase de esto, a ninguno le extrañaría. ¿Qué ocurrió cuando Jesús halló a Felipe? Que Felipe actuó de inmediato, a fin de que otros conocieran la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Nos dice el versículo 45 que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está identificado, los profetas lo han anunciado, cumple todos los requisitos según lo que los profetas nos han dicho. Así que fijaos en esta exposición que hace Felipe. ¿Cuál fue el argumento sobre el que Cristo fue presentado a Natanael? ¿Cuál fue el argumento? Mi experiencia, como escuchábamos antes en el anterior sermón, mi experiencia. ¿Es por mi experiencia que yo puedo decir esto? Pero no es lo que dijo Felipe. Las Sagradas Escrituras. Nos basamos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Por el conocimiento de las Escrituras, estos hombres encontraron el testimonio y la evidencia de que aquel que estaba en medio de ellos era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que tenía que venir a librar a su pueblo de sus pecados. Venimos a los hombres, predicamos a los hombres, no con especulaciones, por más astutas que puedan ser. Tampoco les hablamos el Evangelio con teorías, por más plausibles que parezcan. Tampoco con razonamiento de hombres, por más convincentes que sean. No con ideologías, que siempre encierran la demagogia en su seno, sino mostrándoles el camino que Dios mismo en su palabra nos expone. Es que nosotros solamente tenemos que transmitir su palabra, nada más. Luego lo que viene después no es cosa nuestra, pero sí que es cosa nuestra transmitir su palabra. Y es aquí lo que Felipe está haciendo. Transmite literalmente la palabra de Dios. Esto es también lo que Pablo atestiguaba. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No en mi experiencia, sino en qué dicen las Escrituras. Nosotros tenemos que transmitir las Escrituras. En todo este mensaje que debemos transmitir, no valen nunca nuestras experiencias. Mira, te voy a hablar de cómo el Señor en mi experiencia ha hecho tales cosas. Estaba muy enfermo y me sanó. Así que a la otra persona le sirve, bueno, entonces, qué bien me viene, me evito los médicos.
porque si creo lo mismo que esta persona, cuando esté enfermo me voy a sanar. Error. Seguramente se va a morir y encima te va a echar la culpa. Así que así no se puede predicar el Evangelio, con nuestras experiencias subjetivas. Siempre serán engañosas y van a depender de nuestra propia situación, que nuestra situación respecto al resto no se parece en nada, cada uno tiene sus circunstancias. Y no podemos transmitir el Evangelio bajo nuestra experiencia, sino bajo la Escritura. No bajo la experiencia, bajo la Escritura. Lo único válido es lo que Dios en su palabra nos muestra. Y este es el argumento poderoso que Pablo también cita en 2 Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 3. Nos dice allí: aunque andamos en la carne, es decir, estamos en un cuerpo de carne, estamos en un mundo que es de carne, estamos en un mundo físico. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que el argumento que más empleó el apóstol Pablo en su predicación fue la continua referencia a las Escrituras. Y de la misma manera lo hicieron el resto de escritores del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que todas las citas que encontramos en el Nuevo Testamento de las Escrituras, se refieren al Antiguo. Y esto lo digo una vez más para ratificar la validez de todas las Escrituras, no solamente del Nuevo, porque nosotros vivimos después de la muerte de Cristo y solamente se nos aplica el Nuevo. Esto es una falsedad completa, porque todos los de Nuevo se basaron en el Antiguo para transmitirnos las Escrituras, y todas forman una misma unidad que no se puede separar. Es la palabra de Dios revelada para nosotros. Nuestro mismo Señor, fijaos que cuando habla con los discípulos de Emaús no le habla de sus experiencias. Es que yo he sufrido, yo vine. No. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Ni el mismo Señor utilizó su experiencia. Tardos para creer todo lo que los profetas os han dicho, está en Lucas 24, 25. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, Cristo mismo ratificó su posición y su misión con las Escrituras. Las Escrituras. En tercer lugar, cuando exponemos las Escrituras, llegamos a nuestro tercer punto: los prejuicios. Todos vosotros, cuando habéis empezado a hablarle a otros de Cristo, habéis encontrado alguna que otra dificultad para que os escuchen o acepten lo que les decís. Los prejuicios. Cualquier prejuicio en la mente de los hombres es un obstáculo en el camino, y siempre hay algo para resistirse y no aceptar la verdad. Este es el relato que aquí nos encontramos. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. No había nada malo en esto, lo había escrito Moisés, lo podían corroborar. Hemos hallado que es Jesús. No hay nada malo en esto, lo podemos corroborar. Pero resulta que es de Nazaret. Prejuicio. De Nazaret, madre mía. Es donde vive Humberto, de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Podemos establecer entonces como punto principal el perfil de la persona a la que se refieren las profecías. Aquel de quien escribió Moisés, aquel de quien escribieron los profetas, es este. Podemos identificar a la persona misma, que aquí Felipe la está identificando, que es Jesús, es este, él de quien hablaban las Escrituras. Entonces, ¿por qué sale un prejuicio acerca de su lugar de nacimiento? Para no aceptar el resto. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El ardid más ingenioso del diablo es usar proverbios mentirosos y no tener discernimiento para poder valorar las cosas. El Antiguo Testamento no hace mención de Nazaret, ni lo hace el historiador Flavio Josefo, pero su mala reputación se extiende por todo lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Era una ciudad aborrecible, de la más baja clase social. Estaba en Galilea,
Allí vivieron José y María, allí vivían, se fueron a hacer lo que el edicto, el censo de César indicaba, por eso nació el Señor en Belén, tal y como decían las profecías. Después de pasar un tiempo en Egipto, volvieron a Judea y luego regresaron nuevamente a su ciudad de Nazaret. Allí se crió el Señor, allí pasó toda su adolescencia hasta los 30 años. Esta es la razón de que reciba el nombre de Jesús de Nazaret. En la antigüedad no tenían apellidos, era de la ciudad de donde provenías. Saulo de Tarso, era de Tarso, la ciudad. Es de allí de donde vino la luz, de Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán, así lo anunciaban los profetas, así lo decía Isaías. De allí estaban en oscuridad, pero de allí vino la luz. Así nos indica también el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 13, donde nos dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Allí empieza su ministerio. Así que encontramos a Natanael con este prejuicio, con un prejuicio, Nazaret. Si es de Nazaret, de allí no puede venir nada bueno. Pero si lo hubiera dado por profundizar en las Escrituras, de ahí la importancia del discernimiento, si lo hubiera dado por profundizar en las Escrituras, sobre la descripción del Mesías, hubiese encontrado que sería despreciado y desechado entre los hombres. Y los nazarenos lo eran. Así que aquí encontramos cómo se cumplía literalmente la profecía. Porque era nazareno. Los profetas lo habían declarado. Era un término de menosprecio y de reproche. Se usa así repetidas veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquel término que era de reproche y de vergüenza llegó a ser un término glorioso, porque cuando clavaron al Señor en la cruz, Pilato, nos dice Juan 19:19, escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Así que allí quedó un testimonio público de que eso realmente era así. Aquellos que lo marginaban, que lo despreciaban, vieron el título de Jesús, Jesús Nazareno. Él mismo confesó su relación con Nazaret después de su resurrección y se acuñó, de hecho, el nombre de los seguidores de Cristo como la secta de los nazarenos. Nos dice el libro de Hechos en el capítulo 24, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Era una acusación contra Pablo. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este es Pablo, cabecilla de la secta de los nazarenos, es decir, cristiano. ¿Encontramos algún prejuicio en todo hombre fuera de Cristo a quien le podamos hablar? Y siempre van a presentar alguna objeción. En otras palabras, aceptan las premisas de este mundo, que siempre es engañoso, pero da suficiente material y arsenal para que todo el mundo crea lo que el mundo les vende. ¿Cómo podemos o qué podemos hacer al encontrar una dificultad de esta clase? Con todos los prejuicios que cuando predicamos el Evangelio vemos a nuestro alrededor. Valentín nos cuenta las experiencias que tiene el equipo de evangelización cuando sale y habla personalmente con distintas personas. Pues nosotros solamente podemos proponerle una prueba práctica. Ven y ve. Ve en las Escrituras. Vamos a llevarle a exponerle ante la palabra de Dios. Nos dice Pablo en Romanos 10:13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso utilizamos todos los medios a nuestro alcance, tanto a nivel físico como a nivel de las redes, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque toda la tierra tiene que quedar llena del conocimiento de Dios. Ahora, si no quiere escuchar, eso ya son prejuicios. Prejuicios que le han sido inoculados por la moda de nuestra época. Uno de los prejuicios es que la Biblia la escribieron hombres. Vaya descubrimiento. Yo creo que desde la Rueda o antes a nadie se le había ocurrido. La Biblia la escribieron hombres. Vaya. Otro. Al final Dios es tan bueno
que todos seremos salvos. Vaya, este quiere vivir como le dé la gana y luego obtener la salvación. Otro, este es el más numeroso. Como todo el mundo sabe, Dios no existe. En realidad, lo que están haciendo astutamente es que como yo quiero hacer lo que me dé la gana, si quito a Dios de la ecuación, me quito el juicio final y me quito todas las acusaciones que la ley moral, los 10 mandamientos, pueden traer sobre mí. Así que digo, Dios no existe y entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Pero hay un día en que, da igual lo que tú digas, hay un día que Dios ha determinado para el juicio final. Y de ese día nadie se escapa, absolutamente nadie. Entonces, nos encontramos estos prejuicios y más que comentan nuestros hermanos que salen a evangelizar. En contra de todo esto, nuestro deber es divulgar la palabra de Dios. Es apoyar a la Iglesia en la misión que tiene encomendada. Y a esto se añade también que en el contexto personal y profesional o académico donde nosotros nos estemos desenvolviendo, con naturalidad tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio, sin atropellar a la gente. Pero siempre hay oportunidades. Fijaos lo que dice Pablo en Efesios 2:10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Predicar el Evangelio a los perdidos forma parte de las buenas obras. Estas buenas obras han sido preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Por lo tanto, tenemos que orar al Señor para que nos dé la oportunidad de que en el contexto donde nosotros estamos, de forma natural, la semilla del Evangelio llegue. No podemos atropellar a la gente, ni imponer a la gente, pero sí que podemos aprovechar que de forma natural, en algunas conversaciones que siempre salen, de forma natural, pongamos la semilla del Evangelio. ¿Cuál es el paso siguiente? Que cuando expongamos el Evangelio debemos recordar que ese es el fin de nuestro trabajo. Hasta ahí podemos llegar. No podemos hacer nada más. No podemos convertir a un hombre ni aun cuando dependiera nuestra vida de ello. No podemos provocar la conversión. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. En nuestros contextos sociales y de relaciones individuales, cuando se presente la ocasión debemos dar este mensaje, pero no podemos ir más allá. Eso no nos toca a nosotros. Hemos llegado al límite de nuestro deber cuando hemos presentado a Cristo a la conciencia del oyente. Sin embargo, lo que vemos en la cristiandad en general es que hay muchos hombres que se dedican a hacer la obra de Dios. Y entonces te dan una fórmula para que tú la recitas y ya eres cristiano. Recita la oración de, no sé qué se llama, la oración de fe. Y ya eres cristiano. Vaya, qué interesante. O sea que si la recita Satanás también puede ser, ¿verdad? O los ángeles caídos la pueden recitar. Seguramente que la saben y se la inoculan a un montón para que todos la reciten y piensen que van al cielo y Satanás está diciendo, ya vendréis para acá, que lo está diciendo. Pero nadie puede dar vida a un muerto. Nadie. Solamente Dios es quien tiene el poder para hacerlo. Y es entonces cuando, de acuerdo a su voluntad y por su misericordia, llama y salva a los pecadores, por su voluntad. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque Dios es el único que salva. Solo Cristo salva. Esto se repite, solo Cristo salva. Es un blasfemo el hombre que pretenda tener ese poder o dar recetas mágicas para que la salvación se produzca. Esto no puede ser. ¿Os acordáis de Simón el mago, que quería comprar el Espíritu Santo? Esto se llama simonía. Pues de simoníos está llena la tierra. Así que hay que tener mucho cuidado. Fijaos que se nos narra en una historia bíblica donde había un paralítico y unos hombres tomaron su lecho con el propósito de acercarlo al Señor para que lo sanara. Y había tanta gente que era imposible. Entonces yo creo que eran romanos porque se les ocurrió ideas de ingeniería. Donde estaba el Señor, se subieron al terrazo de esa casa, abrieron un boquete, que no te digo nada, y bajaron el lecho. Fijaos si estaban determinados a que el Señor tuviese misericordia de aquel hombre. Ya no podían hacer nada más, pero todo lo que estaba al alcance de su mano lo hicieron y presentaron a aquel hombre delante del Señor y el Señor entonces es cuando le dijo,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que hicieron todo lo que estaba al alcance de su mano. Ese trabajo también es el nuestro. Nosotros no podemos salvar, pero sí que podemos llevar a cabo todo lo que está al alcance de nuestra mano para presentar el Evangelio. Esto sin ser pesados, sin ser inoportunos y sin ser palizas. Contacto con sabiduría, porque el Señor abrirá caminos para que nosotros podamos exponer el Evangelio. Hoy estamos aquí todos nosotros, por el trabajo que de una u otra forma han hecho hombres y mujeres de Dios en el pasado. A todos se nos ha comunicado el Evangelio por hombres y mujeres que han vivido antes que nosotros, que han sido fieles en recibir al recibir el Evangelio y transmitir el Evangelio a la siguiente generación. Y a todos nosotros, de una u otra manera, esos hombres y mujeres también también han participado en el proceso de salvación, y todo lo que estuvo al alcance de su mano, y en los tiempos antiguos era horrible ser cristiano, pues gracias a todos ellos estamos aquí, escuchando el Evangelio nuevamente. Dios es anunciado por su pueblo. Pecadores son llamados por el Evangelio que ha sido predicado por otros pecadores salvados. Y así, uno a uno, todos los que Dios en su propósito eterno tuvo en su voluntad salvar, nos estamos salvando. Dios usa su providencia para mover el Evangelio, para mover a hombres y mujeres, y que su palabra nos alcance. En cuarto lugar, vamos a ver un incidente peculiar. Vamos a mirar por un momento este asunto de la higuera. Imagino que todo el mundo sabe lo que es una higuera. No se nos dice claramente por qué Natanael se había retirado y estaba debajo de su higuera. Pero se da a entender indirectamente que era un lugar apartado, porque quería estar a solas. Un hombre que se sienta debajo de su higuera, bueno, no sé si lo habéis experimentado, pero en los días de máximo calor en verano, te pones debajo de una higuera y hace un fresquito extraordinario. De hecho, no sé qué tipo de sustancia suelta, porque debajo de la higuera no crece nada. Todo lo que hay debajo de la higuera lo pulveriza. Pero el ambiente que tiene la higuera es bastante fresquito. En las zonas del Mediterráneo, en Israel, aquí en España también, las higueras son bastante populares y se tienen generalmente en los patios grandes o en las grandes casas para dar precisamente esa sensación de frescor en verano. Pues allí se apartó Natanael, quería estar a solas. Y allí solo pues estaría orando y expresando sus necesidades y todas sus inquietudes que estaban en su corazón por todo lo que estaba ocurriendo. Por el contexto y la situación, deducimos que esto era así. De hecho, ningún ojo humano lo pudo ver porque él se mantuvo en secreto dentro de su contexto más privado. Esto es lo que, aparentemente sin que nadie más lo viera, el Señor sí lo vio. Y esto es lo que finalmente hizo que Natanael creyera en Cristo. Porque oculto como estaba a la vista humana, en el secreto de su recogimiento más privado, conoció que había uno que había leído el pensamiento de su corazón. Y ahí registra todo lo que tenía que ver con su carácter. Por eso cuando el Señor le habla a Natanael como alguien familiar, Natanael lo primero que le dice es ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? ¿Cómo sabes que soy un hombre piadoso, que espero en el Señor el cumplimiento de sus promesas, según su misericordia? ¿Cómo sabes tú esto? Si esto es algo que yo guardo en mi corazón y lo atesoro con bastante rigor. Y la respuesta del Señor fue impactante. Leí tu corazón, Natanael, cuando estabas orando a solas. De modo que el Señor ve también cuando nos recluimos en nuestra habitación para orar a solas. El Señor ve también cuando lo hacemos como un rito. O como lo he hecho siempre, pues sigo con la misma secuencia, pero sin poner el corazón y la mente en lo que estoy haciendo, que es un ritual. ¿Sabe cuándo venimos de esa manera o cuándo venimos con un corazón bien dispuesto a obedecer y a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos en nuestra meditación y a elevar nuestra oración a Dios desde lo profundo de nuestro corazón con ruegos y súplicas delante de Él? Todo eso lo conoce el Señor. Y aquí vemos el ejemplo que ocurrió con Natanael.
Desde luego, un ejemplo lo tenemos en Ezequiel también, el texto que leíamos en la introducción, sobre el carácter de los oyentes que estaban escuchando a Ezequiel. El país estaba mal, habían abandonado absolutamente todo como ha hecho Israel durante toda su vida. Ni creían en Dios y todo les importaba un comino. Pero la apariencia. Ezequiel 33:30. Tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Se mofaban del profeta que les estaba anunciando juicios severos si no se arrepentían. Pues se reían de él. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. A ver qué nos va a contar hoy. Y vendrán a ti como viene al pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Todo esto es espectacular. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. ¡Qué fantástico! ¡Qué buena predicación! ¡Cómo me ha gustado! ¡Wow! ¡Qué predicación más interesante! Eres hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así que mejor que no hubieran escuchado nada. Qué triste condición la de un pueblo que se llama servidor de Dios y cierra su corazón para no oír la voz de Dios. No le interesa, porque afecta a sus intereses o a su comodidad o a distintos aspectos de su vida que no tienen la menor intención de cambiar. Es ese mismo Dios quien por su espíritu discierne las intenciones del corazón. Él sí que las lee. El Señor distinguió las intenciones del corazón de Natanael, pero distingue las intenciones de todos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos excusamos de nuestras responsabilidades o de nuestros deberes, porque estamos ante aquel de quien dice la Escritura, en Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que nuestras excusas no sirven de nada. Se lo podemos contar al hermano, pero no a Dios. Y quien nos juzga es Dios, no el hermano. Así que tenemos que andar con temor en todo esto, porque es un aviso bastante solemne. El Señor conoce el corazón. ¿No conoció el corazón de la mujer samaritana? Vaya si lo conoció. Conoció el corazón de Natanael. Y además tuvo la profunda convicción entonces de que las Escrituras se habían cumplido. Porque rápidamente la respuesta a lo que el Señor le dijo fue: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Realmente a ti te estábamos esperando. Así que aquí tenemos una convicción profunda de un hombre que ha sido llamado por la palabra de Dios. Este rey viene sin engaño. ¿Conocéis alguno en este mundo que venga sin engaño? A ver, vamos a empezar a hacer una lista de políticos que sean honestos. Ya hemos terminado. Pero este rey viene sin engaño. Viene con un propósito noble. Viene para hallar al perdido y darle la vida. Y aquellos a los que llama creerán en cuanto oigan su voz. Así que cuando la palabra de Dios llega, tú reconoces la voz del pastor rápidamente. Dios hace que el alma encuentre en su palabra aquello que le es necesario. Y cuando Él ha dado el don de la fe y del arrepentimiento, el pecador entonces es consciente de que necesita a su Salvador. Entonces hace como Natanael. Entonces la reconoce. Haya fácil el creer en Cristo. Y a Natanael le dijo más cosas, pero solamente porque te vi debajo de la higuera y te dije que te he visto y sé lo que piensas. ¿Por eso crees solamente en mí? ¿Por eso solamente? De cierto os digo, dice el Señor en el versículo 51, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que en otras palabras le está diciendo: tú aceptaste como prueba de mi divinidad el que yo pudiera leer tu corazón. Pues aquí tienes una prueba más poderosa. Una prueba que va desde el cielo hasta la tierra.
y que tiene que ver con el rey que tienes delante de ti. Es una prueba que dice que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque hay un camino que va desde el cielo a la tierra y que tiene que ver con Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. Nadie. Estas palabras de esta comunión que hay entre el cielo y la tierra, y los ángeles subiendo y bajando, nos recuerdan a la escalera de Jacob, cuando en sueños vio cómo los ángeles descendían del cielo anunciando de antemano las glorias que vendrían en Cristo. Según Génesis 28, Jacob tuvo un sueño mientras descansaba esa noche cuando huía de su hermano Esaú después de haberle engañado. Vio una escalera que acababa en el suelo y cuyo extremo alcanzaba el cielo, y sobre ella se veían ascender y descender a los ángeles. Y en relación con este sueño, Jacob oyó una voz que pronunció sobre él una bendición extraordinaria y que decía: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra, no los judíos. Todas las familias. No hay una exclusividad para una raza. Hay una exclusividad para todos aquellos a quienes Dios llama a través de su palabra de entre los 4 confines de la tierra. La escalera de Jacob tiene su cumplimiento en Cristo. Es Cristo el punto de unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, aquel que por medio de su sacrificio reconcilia al hombre por Dios. No hay otro medio de acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. Y aquí por primera vez aparece el término hijo de hombre, con el que el Señor se define, que lo toma de Daniel capítulo 7, que estudiaremos luego cuando lleguemos al capítulo 12 de Juan. ¿Cuáles son estas cosas mayores que vería Natanael? Pues vería que no solamente Jesús era el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. Aquel que iba a reconciliar a Dios con el hombre, que es su más mortal enemigo. Pues Cristo iba a reconciliar por medio de la cruz lo que era irreconciliable. El hombre pecador contra el Dios 3 veces santo. Esto lo iba a reconciliar. Si el cielo ya estuvo abierto sobre Jacob cuando dormía, si el cielo ya estaba abierto, acordaos, con Esteban, que miró y vio el cielo abierto cuando lo estaban apedreando y ya estaba moribundo, el cielo ya estaba abierto con la llegada del Mesías, el ungido. Entonces el cielo estaba abierto para que Dios llamase y llevase a cabo su obra increíble de salvación. Las promesas se estaban cumpliendo. Las sombras habían dado lugar a la luz del Evangelio. El Verbo se había hecho carne. La vida se manifestó delante de la muerte. Y de aquello que estaba seco y estéril, donde solamente había desierto, y Israel en esta época era un desierto colosal a nivel espiritual, pues de ahí empezarían a fluir las aguas de la salvación. Por eso se repetiría lo que Isaías dice en el capítulo 35. Versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Allí estaba Cristo. Él es la rosa de Sarón. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues hemos visto a Cristo cuando llama. Hemos visto a Cristo que se da a conocer a los que estaban perdidos. Hemos visto a Cristo que promete la vida eterna a todos aquellos que su Padre le ha dado. Y el hilo dorado que atraviesa todo este pasaje es la gracia soberana que Dios lleva a cabo desde el cielo para salvar al pecador por medio de Cristo. Continuamente aparece. Felipe no buscó a Cristo. Cristo encontró a Felipe. Natanael no entendía plenamente todo lo que tenía que ver con lo que decían los profetas y de Nazaret. Pues Cristo le enseñó. Y cuando la luz de la revelación brilló, este hombre se transformó. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Todo le encajó en su mente perfectamente. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros? Pues lo primero que nos tenemos que preguntar es si nos conocemos a nosotros mismos. ¿Nos conocemos? ¿Sabemos dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición?
¿Sabemos cuál es nuestra dependencia de Dios? ¿Sabemos la importancia de Cristo? Claro, si lo escuchamos casi todos los domingos. Bueno, todos los domingos lo escuchamos. Pero ¿somos conscientes de todo lo que esto implica? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Natanael fue visto cuando, en su soledad, estaba orando al Señor con un corazón íntegro. Y lo mismo hace el Señor con todos nosotros. Estamos en nuestra habitación orando. Pues Él nos está viendo. Estamos solos, no hay nadie más. A veces pensamos que estamos solos de verdad, pero no estamos solos. El Espíritu de Dios jamás abandona a nadie de su pueblo, a nadie. Esto nos exhorta para no presentarnos ante el Señor por obligación. Bueno, es que tengo que orar. Es que tengo que leer por obligación. Si lo hacemos por obligación, ya vamos mal. No tenemos que presentarnos ante el Señor con máscaras religiosas o siguiendo un ritual, como decía al principio, porque el Señor quiere un corazón sincero y humillado, por una sencilla razón. Él busca que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Y esto no puede quitarse de ninguna manera de nuestras conciencias. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aquí le adoramos públicamente en su día, pero luego a lo largo de todos los días de la semana, la secuencia sigue. Tenemos que seguir adorando a Dios, tenemos que seguir orando al Señor, tenemos que seguir meditando en su palabra, tenemos que seguir cultivando todos los medios de gracia. Todo esto lo tenemos que hacer durante toda la semana. En nuestra vida como creyentes que somos, no podemos ceñirnos a aquel momento cuando el Señor nos llamó. El Señor nos llamó y ahí se quedó todo, pero eso no es así. El Señor nos llamó para... Ahora tenemos que empezar a hacer bastantes cosas. Tenemos que ser íntegros delante de Él, tenemos que hacer uso de la fe y del arrepentimiento para corregir aquello que sea deficiente, tenemos que seguir alimentando nuestra fe, tenemos que seguir creciendo en fe y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos una iglesia con la cual tenemos que andar, tenemos que comprender a nuestros hermanos, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, tenemos que contribuir para la extensión del Evangelio desde la Iglesia y con todos los hermanos que están involucrados en esta acción. Tengo que esforzarme en el contexto donde Dios me ha puesto para que también el Evangelio pueda ser predicado. Por tanto, hay muchas cosas en las que debemos estar ocupados. Terminando con 4. Sigue a Cristo con obediencia. Si la obediencia es el principio fundamental que rige absolutamente todo, sigue a Cristo con obediencia. Testifica de Cristo con sencillez y según la oportunidad. Confía en Cristo porque no te va a abandonar. Nunca abandona el Señor a los suyos, jamás. Y espera en Cristo. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. El Señor te llamó, como hizo con todos sus discípulos. Y Él ha prometido que estará con nosotros a través del desierto de la vida, donde a pesar de que hay muchos problemas, muchas dificultades, muchos sinsabores, nada sale como a nosotros nos gustaría, todo sale al revés. Por mucho que nos esforcemos, cuanto más te esfuerces, peor saldrá. Pero eso nos pasa a todos. Todos estamos dentro de ese círculo porque buscamos la perfección en todo y esto solamente lo vamos a encontrar cuando estemos con el Señor. Entonces se acabará todo lo que por aquí nos crea problemas y tribulaciones. No podemos olvidar, finalmente, lo que subyace en nuestro texto. Cómo Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cómo cumplió la voluntad de su Padre al no perder a ninguno de los que Él le dio. Y recordando también lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es al revés. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto debe quedar guardado en nuestro corazón para ver la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros.